de este momento en www.reddevidaradio.org llega el programa Un Alto en el Camino a través de la Palabra de Dios, con la cobertura pastoral del pastor Hernán Osorio y la pastora Marta de Osorio. Un Alto en el Camino a través de la Palabra de Dios. Presentan Diana Marín y Jorge Martínez, pastores de Red de Vida Pereira. Sean bienvenidos y bienvenidas. Amén, mi José. Buenos días para todos nuestros hermanos, amigos y todos aquellos que nos están acompañando el día de hoy. Este programa que vamos a realizar, estamos dirigidos por el pastor Hernán, la pastora Marta de Osorio, nuestros pastores generales, por sus pastores Jorge Martínez y Diana Marín en la ciudad de Pereira, y bajo la unción y la dirección de nuestro Espíritu Santo, que sea Papá Dios en este día, dándonos su sabiduría, su entendimiento, dándonos esa revelación y el direccionamiento a través de su sagrada palabra. Y empezamos con su programa Un Alto en el Camino a través de la palabra de Dios. Entonces vamos a orar, mis amigos, mis hermanos, toda aquella audiencia que nos acompañan el día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a disponernos para recibir esa palabra de Dios que cambia, que edifica, que transforma, que renueva nuestras vidas y que nos guía para tener esa comunión, esa unción y esa unión con el Espíritu Santo. Entonces cerramos nuestros ojitos y vamos a glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, en esta mañana, mi buen Dios, nos presentamos delante de ti para darte a ti toda la gloria, mi Cristo, para darte a ti toda la honra, papá, para darte a ti toda la alabanza, para darte a ti la adoración, la exaltación por los siglos de los siglos. Declaramos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo, y en esta mañana, Espíritu de Dios, te pedimos que seas tú glorificando a Cristo Jesús de Nazaret en nuestras vidas y a través de esa palabra que Él nos dejó. Espíritu Santo, danos la sabiduría, danos el entendimiento, para que podamos entenderla, para que podamos recibirla y prepara nuestros corazones para que esa palabra, que es esa semilla, llegue a nuestros corazones y dé fruto al 100%, porque tu palabra redarguye, instruye de pecado, de maldad y de juicio. Y a ti, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a esta hora. Bienvenido a estos medios de comunicación, bienvenido a la emisora, a la radio, a todo, papá, para que tú te muevas con poder, con libertad. Tu palabra trasciende, edifica, restaura y bendice, y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con ustedes, mi esposito. Dios les bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente les damos las gracias por recibirnos en sus hogares a través de este medio de comunicación, a través de nuestra red de vida, mandados y estando de la mano con nuestro Espíritu Santo. En esta mañana nosotros queremos llevarles una palabra de parte de nuestro Padre Celestial, y es una charla que podemos decir que es larga, es una charla, es un conocimiento de la palabra que es extensa. Nos llevaremos no sé cuántos programas, unos 2 o 3 programas más, pero siempre guiados por el Espíritu Santo, y esperamos que llegue a sus corazones. Debemos nosotros en estos momentos de tener un corazón abierto y de decirnos que tenemos tierra abonada en nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Y comenzamos sobre lo que vamos a mirar, que es el pecado, la iniquidad y la transgresión.
Son tres cosas, son tres elementos que tiene la palabra, y creo que la Biblia habla muy extensamente sobre estos elementos, habla sobre estos conceptos que yo creo que son casi que fundamentales dentro de la palabra de Dios, porque Dios es pureza, Dios es santidad, y contra ella nada persiste. Y sabemos que en el mundo hay cosas contrarias a la palabra de Dios, sabemos que hay oscuridad, sabemos que se han levantado demonios, que se han levantado cosas que quieren destruir todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que tiene que ver sus obras. Y nosotros estamos llamados a estar allí en la brecha, a través de la palabra, luchando por nuestros hijos, por nuestros familiares, luchando por nuestras familias, en contra de lo que quiere destruir, lo que Dios ha querido construir a través de nosotros. Bueno, el pecado es el origen de todos los males que afligen a la humanidad, lo sabemos, desde la caída del querubín, pasando por Adán y Eva y hasta nuestros tiempos. Por el pecado hubo separación entre el hombre y Dios, y entró la muerte espiritual, moral y física al mundo. La caída de Satanás del cielo con 1/3 de los ángeles fue un evento motivado por su orgullo, por su intento de usurpar la autoridad de Dios, y esto fue antes de la creación del hombre. Y cuando éste fue creado e investido de mayordomía en el huerto del Edén, Satanás lo engaña a través de Eva, arrebatándole esa mayordomía, ocasionando el pecado y sus correspondientes consecuencias, las cuales vemos hasta nuestros tiempos. Podemos mirar en el capítulo 14, versículos 12-14 de Isaías. Repito, Isaías 14, versículos 12 al 14. Vamos a partir de allí. Estamos tomando en este momento fundamentalmente la Nueva Traducción Viviente, y de allí parto yo como base para poder leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de nuestro Espíritu Santo. Amén. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. 14. Como ha caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra. Tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a prescindir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Entonces aquí estamos viendo, mis hermanos, lo que nos dice la palabra de Papá Dios. Y dice, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ahí estamos viendo que Él quiere igualarse a Dios. Él quiere envidiar, usurpar y dañar todo lo que Dios había preparado para él. Y mira que en el 14:14 dice, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Y él, pues en el 12 nos habla acerca de cómo cayó él del cielo y cómo fue destruida las naciones del mundo solamente por ese acto tan perverso que tuvo Lucifer de querer ser como Dios. Hermanos, normalmente cuando hablamos de pecado, las personas hablamos desde Adán y Eva, pero el pecado es mucho más antiguo, antes de la creación del hombre, y la tomamos directamente desde la caída de ese querubín, desde la caída de Lucifer. Cuando él cae del cielo, lanzado por Dios, por esa rebelión que él hizo en los cielos, él cayó a la tierra, y allí él se formó como príncipe de maldad y se fue en contra de Dios y todo lo que Dios había creado y todo lo que Dios quería hacer. Él estuvo en contra de todo lo que Dios quería hacer. Entonces ese pecado cayó desde el cielo, porque cuando él estuvo aquí en la tierra, no se había creado al hombre, y cuando se creó al hombre,
él sintió celos y lo que hizo fue destruir esa obra. Él cayó, ¿por qué? Por orgullo, por rebelión, porque quería ser igual a Dios. Entonces la caída de Lucifer se considera que es el origen del pecado en el mundo por su rebelión contra la autoridad divina que ejercía Dios y que ejerce en estos momentos. Entonces, hermanos, cuando él cae aquí a la tierra y después Dios crea al hombre a través del polvo y levanta a ese ser humano y sopla en él aliento de vida a través de su nariz, entonces al crear al hombre lo crea con una autoridad y le da una mayordomía sobre la tierra en el huerto del Edén. Y Adán comenzó a gobernar en el huerto del Edén, tanto así que dio nombre a los animales y la inteligencia estaba en él. Entonces, ¿qué hizo Satanás? A través de la serpiente toma a Eva, y eso lo vemos en Apocalipsis, que toma a Eva y habla con ella, y cuando habla con ella, entonces la engaña, y a través de ese engaño nace el pecado. Pero bueno, hermanos, ¿qué es el pecado? Muchas personas lo han leído, lo han escuchado a través de sus pastores, a través de otras personas, pero entonces recordemos qué es el pecado. Él dice que el pecado significa errar el blanco. Es una palabra que significa errar el blanco y es fallar al propósito perfecto de Dios. Es también el vivir fuera de su voluntad y es rebelarse en contra de Él, y es más, el llegarlo a ignorar. Errar en el blanco significa en que debemos andar derecho y la flecha llega derecha al punto donde es, pero de manera consciente o inconsciente la flecha no da en el blanco, entonces estamos errando, y al estar errando estamos llevándolo a la palabra de Dios, estamos yendo contra Él, contra lo que Él quiere y piensa de nosotros como seres humanos y como hijos. Entonces, errar el blanco es podemos decir, una desviación de lo que es recto y de la santidad que Dios espera de los seres humanos. Hermanos, hablando ya sobre el pecado, vamos a Génesis 2, 15, 17, y allí comenzamos a mirar cómo ese pecado se hace evidente en Adán y en Eva. Decimos Génesis capítulo 2, del 15 al 17. Allí vamos a encontrar lo que se llama la prohibición. Cuando Dios habla con Adán, le dice y le da una orden de no tomar ¿qué? El fruto del árbol de la vida y de la muerte. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está en ese momento estaba probando la lealtad de Adán. ¿Por qué lo estaba probando? Porque le estaba prohibiendo algo y dijo, de cualquier fruto del huerto del Edén puedes comer, menos de este. Entonces había ya una entrada y una prohibición. Y leamos qué dice Génesis 2, del 15 al 17. Dice lo siguiente. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto sin duda morirás. Dios en ese momento le dijo que fruto no podía comer, y también le dijo a Adán cuáles serían las consecuencias de tomar ese fruto. Entonces ya comenzamos con ¿qué? Con esa prohibición. Y cuando Dios a nosotros nos da sus mandamientos, sus ordenanzas, nos está diciendo qué podemos hacer, ¿sí? Y lo mismo hizo con Adán. Ahora, cuando ya él levanta esa prohibición, ya comienza otra cosa, que es que Satanás ve lo que Dios le ha entregado a Adán y a Eva, y entonces entra ¿a qué? A que Adán y Eva pequen, para que bajen de lo que el concepto que tenía Dios del hombre y de la mujer se perdiera, y eso lo hace en Génesis 3 del 1 al 5. Dice,
La serpiente era más astuto que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Allí que está diciendo Eva, le estaba diciendo a la serpiente, que era Satanás, que no debían hacerlo. Y Satanás dice: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, cuando Eva cae en esa mentira, que es una mentira y es una verdad, verdad y mentira, al fin y al cabo, entonces Adán y Eva pecaron. Entonces ya entró el pecado al mundo. ¿Por qué? Porque Eva probó de ese fruto. ¿Y dónde vemos las consecuencias del pecado, hermano? Porque vamos a mirar a través del programa y de los conceptos que vamos a manejar, que el pecado siempre van a tener consecuencias. Siempre nuestras acciones, sean buenas, sean malas, sean regulares, como las hagamos, siempre van a tener una repercusión en nuestras vidas y en la vida de los demás. Independientemente de quienes estén a nuestro alrededor, esas consecuencias se van a ver y se van a pagar. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Claro, Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, comieron del fruto prohibido, y hubo unas consecuencias las cuales Dios les adjudicó, y las vamos a ver a través de Génesis 3, 14, versículos 14 al 19. 14 al 19 dice: entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, porque esas repercusiones no fueron solamente para Adán y para Eva, esas repercusiones también fueron para la serpiente. Aquí lo dice en el versículo 14. Dice: entonces el Señor Dios les dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, ya va la repercusión para Adán: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente, obtendrás alimento para comer hasta que vuelva a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Hermanos, ahí vemos que con la creación de Adán y Eva, Dios colocó una prohibición. Satanás hizo que esa prohibición se rompiera y llegamos a pecar, y por ese pecado tuvimos unas consecuencias, y Dios en su palabra los expuso. Son expulsados del huerto del Edén y comienzan a cosechar los resultados de su desobediencia. Mire que además de haber hecho lo que hicieron, también fueron expulsados del Edén. ¿Por qué? Porque había otro árbol que es el árbol de la vida eterna, y Dios no quería que lo comieran. ¿Por qué? Porque ya había entrado el pecado al mundo, y porque ellos ya eran condenados ¿a qué? A través del pecado a la muerte. Entonces, tanto fue que Dios mandó ángeles a acampar con espadas de fuego para que no entraran allí al Edén. Ese fue un castigo adicional, fue una respuesta más a las consecuencias de lo que ellos habían hecho dentro del Edén.
Queridos hermanos, desde allí la naturaleza del hombre quedó corrompida y todos nacimos con una inclinación hacia el mal. A partir de ese momento de Adán y Eva, esa inclinación ha estado en toda la humanidad. Y la historia de la humanidad del hombre traza su vida diariamente. Y ese diario vivir, lastimosamente hoy en día se está viendo algo que Satanás no quiere que nosotros conociéramos, y es la iniquidad. Esa iniquidad, y qué bueno que nosotros, hermanos, comprendiéramos qué es la iniquidad. Dice una iniquidad que es una corrupción y una perversión moral, una desviación intencionada y torcida del camino de Dios. Entonces aquí vemos que el pecado es errar en el blanco, y la iniquidad es una corrupción y una perversión mayor, moral, y que también es una desviación intencionada. La iniquidad tiene un conocimiento de causa. Muchas personas podemos llegar a pecar sin saberlo, pero la iniquidad llega y peca con conciencia. El hombre está consciente de lo que está haciendo. Entonces es una corrupción, es una perversión moral, va más allá y es mucho más profunda. Es una desviación intencionada y torcida del camino de Dios. Vemos ratificado, hermanos, lo que es pecado, la tendencia hacia la maldad, que es la naturaleza del hombre a partir del pecado de Adán y de Eva. Es más, hermanos, distorsiona lo bueno que vemos actualmente, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno, dañando las relaciones humanas y más con nuestro Dios. Eso lo vemos hoy en día, hermanos. Lastimosamente, y como lo hemos dicho en palabras anteriores, el hombre, por esa iniquidad, él habla y mira las cosas dependiendo de cómo él quiere verlas y sentirlas. Y vemos que la iniquidad es una palabra que pocas veces tenemos en cuenta en nuestra conciencia, en nuestras oraciones de guerra espiritual, echando demonios que la representan. Decimos que la iniquidad muchas veces nosotros ni siquiera la recordamos cuando oramos o cuando hacemos guerra. Esa iniquidad es disfrazada, se va de nuestros pensamientos y llega a nosotros lo que es el pecado y las transgresiones, pero dejamos de lado esa palabra que trajo Satanás desde el cielo cuando fue arrojado a la tierra, y esa palabra tiene una fuerza grande en la humanidad hoy en día. Satanás trata de retirarla de nuestro corazón y de nuestro entendimiento, llevándonos a otras que no dejan de ser importantes, pero que no condensan la profundidad que lleva esta palabra, y son pecados y transgresiones. Nosotros hablamos sobre pecados, hablamos sobre transgresiones, sí, pero ¿dónde queda la iniquidad? Porque la iniquidad nace y surge de la decisión humana. Por eso les decía ahora, hermanos, es algo consciente que nace de nosotros, y es decir, es desobedecer a Dios, buscando la definición personal del bien y del mal, lejos de lo establecido por Dios para la humanidad. O sea, que el hombre está tomando sus propias decisiones y está diciendo para él que es bueno y para él que es malo, y no tiene en cuenta lo que Dios en su palabra nos está diciendo. Esto es bueno y esto es malo, pero no, la humanidad a través de esa iniquidad dice, no, si Dios dice que es bueno, para nosotros es malo, y si Dios dice que es malo, para nosotros es bueno. Lo estamos acomodando a nuestras maneras de pensar y de sentir, no a las maneras de pensar y de sentir de nuestro Dios. La iniquidad tiene un nivel más profundo de maldad, que si no se corrige lleva al endurecimiento del corazón, que es lo peor. Cuando un cristiano, cuando una persona endurece su corazón, ya hacer el mal y pecar no es nada, es como tomar agua o comerse un dulce, no, ya no importa ni interesa. Y esa iniquidad, al llegar a nuestro corazón, lo endurece, y al endurecerlo el hombre se acaba y va muriendo. La iniquidad se manifiesta en las personas de diferentes maneras, y la palabra lo dice, que la iniquidad lleva a través de la mentira, primordialmente. Esa iniquidad viene a través de la mentira, y vamos a mirar un poquitico más profundo, y la vamos a mirar, la pastora lo va a comentar y les va a hablar sobre ella.
No, mis hermanitos, me voy a devolver un poquito a lo que mi esposito estaba compartiendo con la caída de Satanás, cuando él es arrojado como Lucifer, el ángel, el querubín, porque él tenía un rango. O sea, de ahí vemos que la palabra de Dios es más fuerte. El mundo espiritual es más real que el mundo terrenal y carnal. Y el mundo físico se sujeta al mundo espiritual, porque por la palabra de Dios fue construido el cielo, la tierra, el mundo y todo lo que en ella hay. Entonces, el espiritual gobierna sobre el mundo físico que nosotros estamos viviendo y estamos viendo. Aunque el mundo, la ciencia declare lo contrario, nosotros como hijos de Dios sabemos que este mundo físico se sujeta al mundo espiritual. Por eso nuestro Padre Celestial nos dijo que todo lo que atemos en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que atemos en los cielos se desata en la tierra para bendición de su pueblo y para bendición de sus hijos. Cuando Satanás, Lucifer, es arrojado, él, porque quiso engañar a Adán y a Eva, quiso dañar y trastornar ese plan, ese propósito que Dios había entregado, porque él sintió esa envidia de que Dios había dado al hombre, había dado autoridad, había dado mayordomía, había dado un gobierno que a él le había sido quitado, porque él fue lanzado a la tierra con sus ángeles y todo, y él, porque él allí en el cielo quería ser igual a Dios, él quería ser adorado, él buscaba ser adorado, él buscaba gobernar, y él sintió esa envidia de ver que Papá Dios le entregó al hombre esa esencia de él, porque él dice que él sopló en Adán aliento de vida, el hálito de vida del Señor fue sobre Adán, y en Adán él puso mayordomía, él puso gobierno, él puso autoridad, y él quiso volver a dañar eso. Dijo que, él pensó que lo que Dios nos había entregado lo podría volver a dañar, y es por eso que él hace que Adán y Eva pequen, para que ese plan, ese propósito que Dios tenía trazados a través de ellos se perdiera. Entonces de ahí viene esa distorsión que el enemigo quiso darle al plan de salvación, a esa victoria que Dios tenía para nosotros, y creemos que en Cristo nosotros podemos tener esa victoria, este plan y esa salvación que Dios determinó para nosotros como hijos de Dios. Y sigue el pastor. Bueno, hermanos, les estaba hablando sobre las manifestaciones de la iniquidad, y decimos que la iniquidad se muestra a través de la mentira. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira, por eso la tenemos aquí de presente como la primera manifestación de la iniquidad, y es la mentira, la cual Satanás puso en práctica en el huerto del Edén cuando habló con Eva. Allí estuvo la mentira. Tras de una parte de la verdad fue la mentira, y en totalidad fue la mentira. Después vino lo que es el Bueno, mis hermanos, vamos a una pausa y vamos a escuchar una canción que nos ayuda a entender, para que nosotros podamos pedirle siempre a Papá Dios que pueda limpiar nuestra vida y nuestro corazón, y se llama Limpia, Señor, mi corazón. Y continuamos después de la canción y de la pausa con su programa. Bendición. Hoy es un día especial para ti y para mí. Hoy podemos cambiar, hoy podemos ser diferentes. El Espíritu Santo de Dios vino a cambiar, a liberar, a dar paz, a dar amor. Si en esta noche tú estás aquí, quieres cambiar, hoy es una buena oportunidad. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y Él puede cambiarte.
No importa qué tan malo seas, o qué tan bueno seas, o crees que eres, siempre podemos ser mejores. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido, cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, por mis heridas. Espíritu y todo mi ser. A veces nos sentimos tan tristes. Sentimos que no importamos nada para nadie. A veces creemos que somos muy buenos y que no podemos mejorar más, pero la gente que está a nuestro alrededor piensa diferente. O tal vez pienses que eres tan malo que no puedes cambiar, pero la palabra de Dios dice que sí puedes cambiar. Yo quiero invitarte esta noche que cantes conmigo esta canción como una oración al Señor, que sea un compromiso. ¿Quieres cantar? Oh, cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Oh, cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi ser.
Ya tenemos en Colombia exactamente las 8 de la mañana, 35 minutos en el territorio nacional, y continuamos con nuestro programa hasta ahora con el pastor Jorge Martínez y la pastora Diana Marín. Pastores, los escuchamos. Bueno, hermanos, continuando con la palabra, seguimos hablando sobre lo que es una iniquidad, de mirar qué es la importancia de esta palabra dentro de lo que la palabra de Dios nos dice, y sabiendo ya que es una desviación del camino recto de Dios, lastimosamente se vuelve un patrón repetitivo de pecado, maldad, que se va haciendo mucho más fuerte de generación en generación, separándonos cada día más de Dios a través de aquellos pecados familiares y de aquellos malos hábitos. Hermanos, eso es importante saberlo, porque cuando hacemos guerra espiritual, nosotros rechazamos potestades y echamos fuera demonios y hablamos y pedimos a Dios que perdone nuestros pecados y todo aquello que haya en nosotros que a Él no le gusta, y entre ellas está esa, la iniquidad. ¿Por qué? Porque esa iniquidad es un flagelo, y es algo que la humanidad siempre ha tenido, y que nosotros, muchos no sabemos que eso se va repitiendo a través de las generaciones y se van haciendo mucho más fuertes, y sabemos que a través del tiempo sufren nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y tataranietos y todas aquellas personas que están a su alrededor. El pecado se va entronando en nuestro corazón y nos hace entrar en una indolencia, y creemos que cuando hacemos las cosas son cosas buenas, pero son cosas malas. ¿Por qué? Porque las hemos vuelto en una tradición, las hemos vuelto como algo normal en el quehacer diario, y así viene muchas veces de generación en generación. Por ejemplo, lo que es el incesto. En nuestras generaciones pasadas y las generaciones de muchas otras personas, el incesto era casi que muy normal. Es más, el tener relaciones entre familias era importante porque se cuidaban entre ellas mismas, o las personas de la antigüedad, para guardar los tronos, se casaban entre ellos mismos y tenían relaciones, y mira que eran costumbres que se fueron cumpliendo a través de los tiempos, pero que eran malo ante los ojos de Dios. Entonces eso va creando en las familias futuras y en las nuevas generaciones como algo normal y muy común, sabiendo que no lo es. Entonces esa iniquidad y ese pecado se va entronando en nuestros corazones y lo vemos de una manera muy natural. Entonces esos hábitos y esas costumbres son insanas ante los ojos del Señor, y para muchos es sano. El pecado, al entronarse en nuestro corazón, va creando eso que se llama como un callo, que muchas personas dicen que es malo, pero como uno no siente el dolor ni se siente indispuesto por lo que está allí, pues uno sigue haciendo lo mismo, y generación tras generación se va repitiendo. ¿Qué pasa? Lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces hacemos caer a quienes son limpios de corazón, especialmente los niños, porque los niños ven en nosotros ese ejemplo, ven en nosotros esa manera de vivir que ellos están tendientes a repetir en sus vidas. Así como nosotros queremos tener el carácter de Cristo y parecernos mucho más a Él, los niños también quieren parecerse a sus papás, a sus mamás, a sus tíos, a sus abuelos. A lo que ellos van creciendo y van viendo en los demás, quieren ellos vivirlo, sentirlo y hacerlo. Entonces, al final, cuando el niño ya es un adulto, se da cuenta que lo que vio en su familia y en su hogar no era lo correcto, no era lo bueno, no era lo que Dios esperaba de él. Entonces eso crea una frustración muy grande en las personas cuando llegan a una madurez espiritual y se dan cuenta que lo que han vivido y que lo que han aprendido en la vida con sus familias era falso, era incierto y era un pecado. Eso causa muchísimo dolor, hermanos, en nuestras familias, y se pierde la salvación porque regresamos a la oscuridad y perdemos esa eternidad. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado, porque no hemos visto, porque nadie nos ha mostrado la luz, porque nadie nos ha hablado de Cristo. Entonces, qué bueno, hermanos, es conocer de la palabra, conocer del contenido de ella, y de saber y de buscar en Cristo qué es lo bueno y qué es lo malo.
pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don de discernimiento para aprender, para mirar más allá de lo que la gente nos quiere mostrar y lo que el mundo nos está vendiendo en estos momentos. No dejar de pensar que la vida es muy corta, hermanos. La vida es neblina. El Señor dice que es neblina porque hoy estamos y mañana no. ¿Y cuántas personas tienen pecados en sus corazones y piensan que van a tener toda una vida para arrepentirse? Y solamente Dios tiene misericordia de muy pocos al momento de decir son pecadores y no tuvieron tiempo de arrepentirse. No, yo hago esto, hago aquello y yo sé que en el último momento me puedo arrepentir y Dios me va a perdonar, pero Dios es un Dios que no se puede engañar, porque Dios conoce nuestros corazones, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza y Él conoce la maldad de nuestros corazones y Él conoce nuestros actuales. Entonces es imposible engañarlo, hermanos. Si queremos la salvación, si queremos el perdón, es ya, es ahora, no es mañana ni pasado mañana, es ahora, hermanos. Cuando nosotros debemos pedir perdón, romper con esas maldiciones generacionales, conocer de la palabra de Dios, saber qué es bueno y qué es malo, y decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo, que es lo que en este momento no estamos haciendo, lo que estamos haciendo normal, haciendo cosas normales, que creemos que son normales, pero son anormales ante los ojos del Señor. Y es mirar a través de la palabra qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, hermanos. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque a nuestro lado tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestra esposa, tenemos a nuestros familiares, y el diario vivir, en el diario vivir se peca, en el diario vivir se cometen errores, y por eso Dios nos manda a renovar nuestra mente y nuestro corazón diariamente. Entonces vamos a tener un programa mucho más adelante hablando sobre lo que es la renovación de nuestra mente, sobre lo que Cristo y Dios esperan de nosotros, y en ese programa explicaremos mucho más a fondo lo que significa el tener una mente renovada. Bueno, hermanos, también tenemos para ustedes cómo se manifiesta el pecado. Nosotros sabemos que el pecado se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestro actuar diario, en la toma de nuestras decisiones, en las maneras como hablamos con los demás, en la manera de pensar. Y en la manera de pensar vemos que allí es donde se libran las grandes batallas. En ningún lado más, hermano, en la calle, en la casa, en ningún lado. Se libra esas batallas en el pensamiento. En el pensamiento, allí es donde llega el pecado. Nosotros hemos visto y hemos escuchado a muchas personas que hablan que no debemos dejar anidar el pecado en nuestra cabeza, que el pecado haga nido. El pecado no nace de la noche a la mañana, hermano. El pecado se incuba. Por eso decimos que no debemos dejar que los pájaros hagan nidos en nuestras cabezas. El pájaro es ese pecado que se anida allí. Por ejemplo, los malos deseos, el orgullo, la incredulidad, las mentiras, las blasfemias, el chisme, el homicidio, todo está allí en nuestros pensamientos. Allí comenzamos nosotros a batallar. ¿A batallar con qué? A batallar con nuestras maneras de pensar y de sentir, con aquellos valores que nos han inculcado desde la casa, con aquellas cosas que hemos leído a través de la palabra, lo que hemos visto como ejemplo a través de nuestros pastores, de nuestros hermanos en la fe, a través de nuestros familiares más cercanos, aún los más lejanos. Y de allí vamos tomando elementos que nos van a llevar en un momento de nuestras vidas a tomar decisiones. ¿Qué es lo primero que llega a nuestros pensamientos? Son los malos deseos. Esos malos deseos, esa concupiscencia con el pecado, aquellas cosas que nos llaman la atención. Entonces podemos leer Mateo 5:28, capítulo 5, versículo 28. Y dice así: pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, cuando decimos, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Cuando decimos que con pasión, la pasión es algo que se siente en el momento, pero allí se va anidando en nuestra cabeza.
Y cuando se va anidando en nuestra cabeza, baja a nuestro corazón. Y cuando llega a nuestro corazón, comenzamos ¿a qué? A soñar, a pensar y a construir de qué manera podemos conocer a esa persona, de qué manera podemos dialogar con ella y llegar a algo. Mire que el corazón va construyendo lo que se ha anidado en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Y en su tiempo nosotros haremos, vamos, hablamos con ella, conversamos y ya entramos a una parte que es la acción. Y al llevarla a la acción vamos a llevar ¿a qué? Al pecado. Por eso decimos que anida en nuestra mente, baja a nuestro corazón y da a luz ¿qué? El pecado. Y cuando hablamos del pensamiento, hablamos de esos malos deseos, del orgullo y de la incredulidad. Muchos podemos escuchar la palabra orgullo y no entendemos muchas veces qué significa esa palabra orgullo. Entonces yo les voy a decir qué es el orgullo. Dice, primero que todo, lo que es, el orgullo es una autoestima desproporcionada que lleva a la autosuficiencia, la jactancia y la búsqueda de la propia gloria en lugar de Dios. Va en contra de la humildad y el temor de Jehová. Sabemos que el orgullo fue uno de los pecados más grandes que cometió Lucifer en el cielo. Y él quiso ser mayor que Jehová, quiso tener el poder que tenía Jehová, y ese orgullo, esa desproporcionada manera de pensar de sí mismo, lo llevó a pecar contra Jehová y Jehová lo expulsó del cielo. Entonces el orgullo es un pecado que nosotros, hermanos, debemos tener muy en cuenta, que debemos dejar que no haga mella en nuestros corazones y muchas veces en nuestra mente. ¿Qué son los malos deseos? Son pensamientos y anhelos perniciosos y desordenados que nacen en el corazón del hombre y que llevan a acciones inmorales. Esas acciones pueden ser sexuales, de avaricia, de envidia, de odio. Allí, hermanos, vamos viendo cómo los pecados se van manifestando a través de nuestras acciones, a través de la incredulidad, que es la falta de fe. Todos sabemos que sin fe no podemos agradar a Dios, y esa es parte de la incredulidad. Es la falta de confianza en las promesas que Dios ha hecho a través de su palabra. Es desconfiar en Jesús, que fue nuestro Salvador. Significa duda, se revela contra la autoridad de Dios, es vivir sin creer. Puede ser por ignorancia o por decisiones voluntarias. Y esas ignorancias muchas veces nacen de no leer la palabra, nace de porque no tenemos una persona que nos haya hablado sobre lo que es la fe, sobre lo que es Cristo en nuestras vidas. Y cuando decimos de una manera voluntaria es cuando vemos que el hombre vuelve esos pensamientos de incredulidad en convenientes. Qué conveniente es no haber leído, que es conveniente no haber preguntado, que es conveniente no haber hecho, ¿sí? Y decir, no, yo no lo sabía, yo no comprendía. Y esa manera de ser convenientes es adaptar lo que la palabra dice o lo que siente la persona en nuestro diario actuar. Y esa incredulidad se vuelve en algo muy peligroso para el cristiano. Bueno, eso es a través de ¿qué? A través del pensamiento, que lo vimos en Mateo 5:28, que habla sobre los malos deseos, el orgullo y la incredulidad. Y sabemos que allí en la mente es donde se libran las grandes batallas. Vemos lo segundo, que es a través de la palabra. En la palabra hablamos que nosotros mentimos, blasfemamos y hacemos chisme. Cuando hablamos de la mentira, entendemos que cuando decimos algo a medias, estamos mintiendo. Miramos que Satanás es el padre de la mentira, porque a través de la mentira, Satanás hace lo contrario que hace Dios. Dios parte de la verdad, porque Él es verdad, Él es luz y no tinieblas, Él es amor y no odio, y Él siempre va en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo contrario a la verdad? Es la mentira. Y a través de la mentira es que Satanás ataca a los cristianos y ataca a aquellas personas que no conocen de la palabra y a aquellas personas que para obtener lo que quieren y desean del mundo, hablan a través de ¿qué? A través de la mentira. La blasfemia, la que hemos visto,
que es expresar algo irrespetuoso o malvado sobre Dios, su carácter, su obra, sus atributos. Por ejemplo, es decir que las obras del Espíritu Santo son obras del demonio. Eso es una blasfemia. Que los fariseos, viendo lo que Dios estaba haciendo y sus milagros, aún así lo negaban. Eso es una blasfemia. Y es hablar en contra de nuestro Padre Celestial y es en contra de su palabra. Eso es blasfemar. Mentira ya la hemos visto. Y el chisme, hermanos, es lo más sencillo del mundo. Es muy sencillo llegar al chisme porque es lo dulce del diario vivir de muchas personas. Muchas personas no viven sino para eso, para andar en el chisme. El chisme es una verdad que nosotros podemos ver en un momento determinado, pero al momento de contárselo a otra persona, se lo contamos con nuestros propios argumentos, con nuestra forma de ver las cosas de una manera diferente o no, y vamos tergiversando esa manera, vamos tergiversando lo que realmente vimos. Y para que eso sea como más picante y tenga como más sabor, lo que hacemos es aumentarle un pedacito, ponerle como salsita y llega a otra persona y entonces esa persona le echa un poquitico más de salicita y cada uno le va agregando algo más. Y cuando ese chisme, cuando esa información, cuando eso que estamos diciendo llega a otras personas, llega de una manera distorsionada, ya no es lo correcto, ya no es lo que verdaderamente sucedió. Entonces el chisme es perjudicial. Un chisme ha causado muertes, un chisme ha causado rompimientos de matrimonio, un chisme ha causado el dolor de una madre, un chisme ha causado el dolor de un hijo, la pérdida de un hogar. Eso es terrible. El chisme, aunque suena delicioso para muchos, aunque el chisme sea una manera de vivir para muchos, el chisme es muy, pero muy perjudicial para las personas que lo reciben. Por eso antes de hablar con alguien, es preguntarle cuando le dicen a uno, tengo algo para decirte. Es mejor hacer de pronto mirar qué es lo que te van a decir, y si lo que te van a decir es algo importante y te alimenta a ti y es algo importante para tu vida, lo tomas, pero si no, es desecharlo, decir, no me voy a contar, no me diga. ¿Por qué? Porque sé que lo que me va a decir no me va a construir, ni me va a llevar a ser mucho mejor. Entonces esas personas uno los ve desanimado, es más, lo dejan de hablar a uno. ¿Por qué? Porque uno no permitió que ella llevara algo para colocar cargas en mí, para colocar odios, tristezas en mí, que es lo que buscan muchas veces las personas, ver cómo nosotros nos movemos y cómo nos sentimos a través de lo que nos están diciendo. Entonces, hermanos, el chisme es fundamental, el borrarlo de nuestras vidas y borrarlo de nuestro diario vivir. Hermanos, queda faltando lo que es el pecado, pues por la palabra y a través de la acción y a través de la omisión. Estos elementos que complementan el pecado y es de qué manera se presenta, lo vamos a mirar en nuestro próximo programa, y vamos a mirar qué pasa cuando pecamos. Vamos a mirar otros elementos, es cómo nosotros podemos vencer el pecado, cuáles son esas fases tan importantes que podemos realizar para llegar al perdón de Dios, y eso lo vamos a ver en nuestro próximo programa. Espero que estén con nosotros, espero que hayan aprendido mucho y que fundamentalmente, hermanos, nazca en ustedes el deseo de mirar, leer la palabra y entenderla a través de la guía del Espíritu Santo. Hermanos, que tengan un fin de mañana, un fin de día agradable en Cristo Jesús. Dios los bendiga y los esperamos en una próxima oportunidad. El jueves a las 8 de la mañana estaremos nuevamente con ustedes, Dios mediante. Dios me los bendiga. Hermanos, como el pastor nos estaba compartiendo en su palabra, dejé que él compartiera un poquito más, porque después me extiendo también en lo que voy a compartir para el próximo programa, donde vamos a hablar acerca de él estaba hablando de las iniquidades, y esa iniquidad es lo que se llama en la palabra maldiciones generacionales, el pecado que se viene ejecutando de familia en familia, generaciones, son
abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, son padres que sus pecados van aumentando, son recurrentes y van saltando las generaciones. Y es lo que dice la palabra, es lo que Papá Dios quiere que a través de su palabra nosotros podamos cancelar y derribar. A veces personas dicen que los pecados que nosotros no pagamos, los pecados de nuestros padres, que la palabra de pronto se equivoca, no, y la palabra de Dios cuando Él dice que el pecado de los padres sobre los hijos la pagarán, son esas iniquidades, no son esos pecados, porque nosotros no somos responsables del pecado que nuestros padres cometan. Si papá robó, mató, adulteró, fornicó, o sea, nosotros no vamos a pagar por eso, sino se habla de esa iniquidad que se desprende, que va en el ADN y que muta y cambia y va de generación a generación, y se van mirando esos patrones, donde vamos a mirar por qué de generación a generación el pecado se va haciendo más fuerte, porque debemos de examinar nuestras generaciones, y por eso aprendimos. Lo que nosotros les estamos enseñando no es porque, que nosotros lo aprendimos o que hicimos, no, porque empezamos a entender y a identificar en nuestra línea sanguínea materna y paterna y en esas generaciones y desde los bisabuelos, esos pecados que se practicaban, esos pecados recurrentes, y también vamos a compartir acerca de ello y que podamos mirar, porque nosotros miramos solo a los padres o el abuelito, no, hay bisabuelos, hay tatarabuelos y hay más, y de eso se conoce. Entonces qué rico que nosotros como hijos de Dios, con ese poder, con ese amor y esa autoridad que Papá Dios nos ha entregado a través de Jesucristo de Nazaret, a través del bautismo, a través de la cena, podamos también romper esos patrones de iniquidad que el enemigo quiere establecer en nuestras vidas. Entonces vamos a orar para ser despedidos y nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la mañana. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, en esta mañana seguimos delante de ti, dándote a ti la gloria, mi Rey Jesús, dándote a ti la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación. Hoy nos humillamos ante ti, Papá, porque reconocemos nuestra total y absoluta dependencia de ti. Reconocemos que no hay Dios fuera de ti que sane, que salve y que liberte, que solo en ti hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, que solo en ti, Papá, es que se rompen esas ataduras, esas ligaduras de impiedad, esas maldiciones ancestrales y generacionales, ese pecado que ha venido mutando de generación a generación y que tú quieres que como hijos de Dios, como esos hijos amados, podamos quebrantar, podamos derribar y podamos anular en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo todo aquello que el mundo ha querido sembrar, señalar en nuestras vidas y en nuestros corazones, mi amado Señor. Te damos a ti la gloria, Espíritu Santo, por guiarnos, por estar con nosotros, por dirigir nuestros pasos, nuestro caminar, por hacer de nosotros hombres y mujeres de reino, hombres y mujeres de gobierno, hombres y mujeres de poder y de autoridad, para caminar frente a toda adversidad que se nos presenta. Aunque el mundo quiera destruirnos, aunque el mundo quiera hablar, aunque el mundo quiera dañarnos, nosotros sabemos que en ti, Papá, somos más que vencedores por aquel que nos amó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy declaramos tu gloria, tu gracia, tus promesas y tu victoria sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias y nuestras generaciones, declarando, como dice tu palabra, que tú bendices el fruto de nuestro vientre y la simiente de nuestros esposos son benditas del Señor. Declaramos bendición porque tu palabra declara, amado Dios, que tú has puesto tu palabra en nosotros y en nuestros corazones para declararla, para caminar en ella y ponerla por obra. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Y a ti sea la gloria, papá, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, bendiciones.